Muy buenas noches para todos, espero estén bendecidos en esta maravillosa hora de la noche y que sea Dios bendiciendo nuestras vidas y nuestros corazones en todo tiempo y en todo momento. Que la paz de Dios y el amor de Dios esté con nosotros en esta preciosa y maravillosa noche. Que la paz de Dios esté llegando a cada uno de nosotros con su afable y maravilloso poder. En esta hora vamos entonces a entrar en materia y es orando al Señor, poniendo este tiempo, este servicio online en las manos del Señor y que sea Dios guiando nuestros corazones a través de su palabra, de su Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este maravilloso y precioso tiempo. Gracias, precioso Dios, por tu fidelidad. Has sido bueno, Señor, permaneces fiel y tu amor es inagotable. En esta noche, precioso Dios, guíanos a través de tu palabra. ¿Cómo se llama, Señor, esta enseñanza? La necesidad, Señor, esa necesidad maravillosa que tenemos, precioso Jesús, de esa identidad, de formar esa identidad interior. Y creemos, precioso Señor, que tú estás en nosotros y con nosotros. Por eso, empoderamos nuestros corazones a creer las verdades que nos dices a través de tu palabra y estos estudios maravillosos. En el nombre poderoso de nuestro amado y precioso amigo y sumo sacerdote Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, entonces en esta noche vamos a continuar con esta maravillosa serie que tenemos los miércoles, y qué maravilloso es poder continuar. Recuerda que estamos hablando de estos 4 pilares que debemos formar, que primero la base fundamental es Cristo Jesús, y sobre Cristo vamos a edificar nuestro ser interior. Y hablamos de la identidad y seguimos con la autoestima. Es importante que nuestro ser interior sea completamente edificado. Entonces, habiendo desarrollado ya la parte de la identidad, vamos a considerar las otras 3. Y hoy, y posiblemente hoy y el próximo miércoles, creo que continuaremos con la segunda, que es la autoestima. Hoy empezamos con autoestima y si no nos da el tiempo, terminaremos el próximo miércoles. Es necesario, en tanto que la identidad tiene que ver con la pregunta ¿quién soy?, la autoestima responde a la pregunta ¿qué soy? ¿Qué visión tengo de mí, de mi vida? En Romanos 12:3 podemos ver una advertencia paulina, y quiero que vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y Romanos capítulo 12, versículo 3, lo leo en favor y poder del Espíritu Santo, y dice: que nadie tenga más alto concepto de sí mismo de que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, vemos que el apóstol Pablo dice: nadie tenga más alto concepto de lo que debe tener. Pero aquí tenemos que ser, pero tampoco es necesario tener el más bajo, sino que cada uno esté de acuerdo a lo que Cristo es. ¿Cómo me veo? Sería una buena pregunta. ¿Me creo poca cosa? ¿O por lo contrario, me siento demasiado importante y me tienen que dar pleitesía? Conviene recordar que no cabe la soberbia. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Entonces no hay que darle lugar a la soberbia. Ya que se trata de mi identidad en Cristo y de la imagen de mi persona en Cristo, por lo tanto, es preciso mirar dentro y descubrir lo que soy y quién soy en Cristo Jesús. Porque sin Cristo no encontramos lo que estamos buscando. Por otro lado, podemos decir:
soy una nueva criatura y esa nueva criatura está cimentada en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo piense de mí, lo que yo crea de mí, debe ir enfocado en lo que Cristo es en mí, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hablando de la autoimagen o autoestima, es lo que Cristo es para mi vida. Entonces, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 19:19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay algo importante si estamos hablando de la autoestima. Si no me amo a mí mismo, va a ser muy difícil amar a los demás. Porque la base sobre la que me relaciono con otros es lo que yo tengo de mí o pienso de mí. Es la estima que tengo de mi vida. Por eso, si tengo una baja autoestima, vivo en conflicto interno primeramente. Y lo segundo es que ese conflicto interno me lleva a quizás ser déspota, agresivo, a tratar mal a las demás personas, porque tengo un problema de autoestima. Y ese problema de autoestima, ese conflicto interno que manejo, me hace que yo cause problemas y dificultades a los que están a mis semejantes. Por eso es importante que tengamos una correcta imagen propia a través de mi unión con Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Vemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Jesús se unió con nosotros. Jesús tomó nuestro pecado, lo llevó a la cruz, murió, se hizo pecador por nosotros. Y ahí es donde vemos claramente, iglesia, la necesidad de saber que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi autoestima debe estar cimentada en Cristo Jesús, porque soy uno con Él. La Biblia nos enseña que en el bautismo, tú que me estás escuchando y yo fuimos hechos uno con Él, tal como sucede con el casamiento. ¿Qué pasa en el casamiento? Llegamos dos, pero salimos uno, porque la palabra de Dios dice que se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne, serán uno solo. Asimismo sucede en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Cuando entramos a tener una relación, ya no somos más dos, sino uno. Eso pasa en nuestra relación con Cristo, porque dice que fuimos unidos en un espíritu con Él y fuimos bautizados en Él. Esto lo dice la palabra de Dios. Más adelante vamos a ir ahondando en los textos bíblicos. Entonces vemos algo claro acá, ¿o no, iglesia? Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vemos que esa unión con Él nos hace estar en una autoestima, una autoimagen perfecta que es Cristo Jesús. Por eso aquí no cabe una baja autoestima, iglesia. ¿Por qué no cabe una baja autoestima? Por lo que le estoy a través de esta enseñanza, de esta serie, edificando nuestro ser interior, nos habla de que nosotros debemos encontrar en esa autoimagen, esa autoestima, si lo queremos llamar así, es a Cristo. Mire, hay algo que se llama el querigma. Y el querigma es, en el Nuevo Testamento, nuestra unión con Cristo. Y este querigma lo podemos ver de alguna manera, que es la expresión que se utiliza para referirse a en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. O sea que vemos tres expresiones en este querigma. Este querigma es proclamar. Y la palabra en el Nuevo Testamento proclama que estamos en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Entonces la expresión en Cristo, en Él,
o en el Señor se repite en el Nuevo Testamento más de 160 veces, iglesia. Entonces Dios quiere que no pensemos más de nosotros mismos separados de Cristo Jesús. Y aquí es algo muy importante y quiero detenerme, iglesia. Con esta parte de la autoestima, fundamentados en Cristo Jesús, que fuimos bautizados en un mismo espíritu con Él. No podemos separar la expresión nuestra, no la podemos separar de Cristo. Porque la expresión en Cristo, o si quieres en Él o en el Señor, se repite más de 160 veces. Es porque hay una intención fuerte de la palabra de Dios para que no pensemos separados de Cristo. Debemos salir convencidos, con una convicción que debe dominar nuestro pensamiento y nuestro corazón de que soy uno con Cristo. Ya no estoy solo, ya no soy solo. Por eso, aquí quiero abrir un paréntesis, iglesia amada, iglesia de vida para las naciones. Quiero abrir un paréntesis. Si la expresión en Cristo aparece más de 160 veces, Dios está siendo intencional, está siendo imperativo en darnos la orden de que no podemos seguir pensando que andamos separados de Cristo. Y debemos saber que soy uno con Cristo y no estoy más solo. Por eso el paréntesis que abrí, iglesia, para aclarar por qué abrí este paréntesis. Cuando yo peco, me estoy llevando a Cristo a pecar conmigo. Cuando desobedezco, estoy desobedeciendo. De alguna manera me estoy llevando a Cristo a que desobedezca conmigo. Él me está acompañando y Él está viendo que lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo. Todo lo que soy tiene que ver con esta realidad. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Es lo mismo que cuando una mujer se casa, lo que hablaba ahorita del matrimonio. Llegó soltera a la boda, llegó siendo una a la boda, aunque llegó con sus padres, sus invitados, sus familiares, aunque la acompañaron a la capilla, como lo queramos llamar, al auditorio donde se fue a celebrar la boda. Ella llegó como una, pero fue como una, y su esposo fue como una, pero al hacer el pacto matrimonial salieron, la mujer y el hombre salieron como uno solo, porque la palabra es clara, y se unirá el hombre a su mujer y ya no serán más dos, sino serán uno. Y cuando entramos a la fe cristiana, pasa ese mismo efecto, pasa ese misterio, como lo dijo el apóstol Pablo. Grande es el misterio del matrimonio, porque no son más dos, sino uno. Y ese misterio no lo podemos comprender de una manera científica, de una manera pensante. No podemos entender cómo que dos personas son uno, hablando del matrimonio. Entonces todo lo que soy tiene que ver con esta realidad. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Es lo mismo que cuando una mujer se casa, volviendo a lo mismo. Entonces vemos que ya no se puede concebir una vida independiente. Ahora todo tiene que estar de acorde con esa nueva situación. Y esa nueva situación me recuerda que ya no somos dos, más somos uno. Entonces, ¿qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora soy un hombre que me casé y tengo mi propia casa. Muchas veces sucede algo parecido en lo espiritual. Satanás quiere que cuando te consideres solo, no unido a Cristo, para que tengas la independencia de hacer cosas que desagradan a Cristo. Pero ya esa existencia de andar solitario, aislado, en tu nueva y mi nueva realidad espiritual, de los que llevamos profesando 5, 10, 15, no sé cuántos meses, años lleves profesando, ya no podemos pensar en solitario y aislados. Nuestra nueva identidad espiritual nos dice que somos uno con Cristo. Y al ser uno con Cristo, todo lo que Él es, lo eres tú también y lo soy yo. Él es hijo de Dios, entonces ¿tú qué eres? Hijo de Dios. Él es siervo de Dios, tú y yo también. Él es sacerdote, nosotros también. Él es heredero, nosotros también, porque la palabra dice y nos hizo coherederos con Cristo Jesús.
Entonces, si Cristo es rico, nosotros nos casamos con ese rico. ¿Por qué te consideras pobre, mujer? ¿Por qué, varón, te consideras pobre? Y dices, ay, pobrecito de mí. Eso es una mentira de Satanás. Porque así, si lo hacemos de manera metafórica con el matrimonio, si tú, mujer, te casaste con un hombre adinerado, tú ya no te puedes considerar pobre. Es lo mismo que pasa con Cristo Jesús. Si nos casamos con heredero, con el dueño del cielo y la tierra y todo lo que en él hay, ¿por qué dices pobrecito de mí? Nadie me quiere, nadie me valora. No, eso es un dardo destructivo del enemigo, porque estamos con Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces debemos enfocarnos, porque el Nuevo Testamento se enfoca en mostrarnos esta realidad. En Cristo, unidos a Él, con Él somos hijos de Dios, coherederos del Padre, ricos, poderosos, vencedores, santos, llenos de gracia, de amor. Puede ser que una mujer pobre se case con un hombre muy rico, pero a partir de ese momento ya no es más pobre, ¿o no, iglesia? Porque ya empieza a ser heredera con ese hombre rico. Satanás nos engaña mostrándonos una imagen de nosotros sin Cristo. Y sin Cristo realmente somos pobres, estamos muertos, perdidos. Pero si estamos en Cristo no estamos ni perdidos, ni somos pobres, ni somos nada que no tenga que ver con Cristo. Todo lo que somos tiene que ver con la verdad de Cristo, con la palabra, con lo que Dios hace para glorificar al Hijo y a sus herederos. Cuando oramos, actuamos muchas veces como mendigos, como pordioseros. Perdone la expresión tan fuerte. Ay, Padre, por favor, dame esto, aunque sea esto pequeñito, aunque sea aquello. Hermano, no. El diablo quiere hacernos sentir pobres, débiles, indignos, miserables. Dios desea que la imagen acerca de nosotros sea esa misma que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos separados de Dios, pero ahora estamos en Cristo Jesús. En otro tiempo andábamos en pecado, mas ahora andamos con Cristo Jesús. Ahora pertenecemos a esa genealogía divina, cristocéntrica. Ahora nuestra vida, iglesia, como lo dice, así como el pámpano pertenece a la vid, así nosotros pertenecemos, así nosotros estamos unidos a Cristo. Y esa savia maravillosa de la vid, que es Cristo, corre por nuestro interior. Los frutos amargos de aquel viejo árbol se fueron con la vieja naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza, iglesia. Ese fruto nuevo, dulce, deleitoso, del amor, las riquezas del reino de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Es como una semilla de naranja que se encuentra dentro del fruto. Adelante tiene naranja, atrás tiene naranja, a un lado tiene naranja, todo es naranja. Aún la cáscara que desechamos es naranja. Así es Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros. Todo lo que somos, todo lo que respiramos es en Cristo, es por Cristo y para Cristo, iglesia. Es esa realidad de la cual no nos podemos salir. Y aquí quiero aclarar un poco. No es que vamos a ser unos niños caprichosos, que vamos a pedir los carros último modelo, las mejores casas. No. Cuando hablamos de que somos ricos, debemos pensar es en lo que está arriba. La palabra de Dios dice, si habéis resucitado pues con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, iglesia, cuando hablamos en Cristo, toda la cristología de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, gira en torno a la frase en Cristo y todo lo que tenga que ver a sus equivalentes, y es en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte? Nótese que no fuimos simplemente bautizados en agua. Es correcto bautizar en agua y por inmersión, porque eso lo sabemos. Estamos hablando de la parte espiritual. Si le hablamos de la parte material, sí necesitamos el agua. Fuimos sumergidos, porque la palabra bautismo significa sumersión, inmersión, sumergirse. Pero aquí el texto se está refiriendo a la parte espiritual.
Y cuando nosotros fuimos bautizados en una persona, y fue en Cristo Jesús. Fuimos sumergidos, colocados dentro de Él, bautizados en su muerte para que nuestra vieja vida fuera sepultada y destruida en Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Iglesia de vida para las naciones. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Antes nos encontrábamos solos, pero ahora hemos sido bautizados, pues dentro de un cuerpo, y en ese cuerpo está Cristo. Es Cristo ese cuerpo. Ese bautismo es Cristo. Entonces, ¿cuál es la autoimagen? O mejor, como una buena pregunta, ¿cuál es la imagen correcta que debemos tener de nosotros mismos? Déjeme decirle, yo le voy a responder en esta noche. La imagen que debo tener de mí mismo es la visión que Dios tiene de mí. Yo tengo que mirarme a mí mismo con los ojos de Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Padre nos bendijo, ¿quién? En Cristo. ¿Cómo nos ve el Padre? En Cristo. El versículo 4 dice, de Efesios 1, capítulo 1, dice, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nótese en el modo en el que Dios nos concibió en su mente antes de la fundación del mundo. En el versículo 6 y 7 de Efesios 1, declara que nos escogió en él para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. En Jesús, en el amado, tenemos esa redención. En el capítulo 2, iglesia, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ay, hermano y hermana que usted me está escuchando, mire, la palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo 21 de este mismo capítulo 2 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces vemos lo que Pablo afirma en este capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor. Aclaremos algo. Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor. Si lo llevamos a la parte natural, Pablo estaba preso en Roma. ¿Por quiénes? Por el gobernador. Había sido por aquellos que lo apresaron. ¿Por qué Pablo dice entonces, pues yo preso en el Señor? Porque Pablo, ¿cómo se está visualizando? Él no se ve en una prisión física. En verdad que físicamente él estaba en Roma. Pero esta es la imagen que Pablo tenía de sí mismo. Estoy prisionero. Y sí, pero en el Señor. Pablo está aclarando algo. Yo no estoy en Roma simplemente. Yo estoy en una prisión. Yo estoy en la prisión de mi Señor. Porque lo que Pablo estaba pasando y viviendo era causa de Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí habla de una manera espiritual. Y está diciendo, yo pues preso en el Señor. Pablo está declarando, si yo estoy preso es porque a Cristo, a mi Señor, quien está en mí, lo están persiguiendo, lo están apresando. Entonces, así podríamos continuar. Ahora sois luz en el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Entonces vemos que con Cristo, pasamos ya aquí en el querigma, en esa proclamación, con Cristo, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, escúchenme esto, hagámoslo de esta manera, elevemos nuestra imaginación. Sabemos que en el Gólgota, ese Gólgota, lugar de la calavera, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo con estos dos ladrones. La imagen clara y natural es Jesús en el medio y dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Eso fue lo normal. Pero mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
Naturalmente vemos que Jesús estaba con dos ladrones, pero el Padre estaba viendo tu vida y mi vida y a millones de personas siendo crucificados con su Hijo, siendo muertos al pecado en esa cruz. Nuestro viejo hombre, escúcheme, fue co-crucificado. ¿Qué es esto? En el griego la palabra crucificado tiene un prefijo que en español lo podemos traducir como co-crucificados, como lo decimos nosotros, co-pastor, co-líder. Quiere decir que Dios el Padre vio toda la humanidad que acepte a Cristo como su Salvador en esa cruz, muriendo a su vieja naturaleza y resucitando en la naturaleza con su Hijo amado Jesucristo. Esto es glorioso. Jesús en la cruz no estaba solo, cargó nuestros pecados, sino que nos cargó a nosotros también. De modo que cuando Él fue crucificado, fuimos crucificados aquellos que hoy recibimos a nuestro Señor Jesucristo como el mediador entre Dios y el hombre, como el único camino, verdad y vida que nos conduce al Padre. Entonces, Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso Pablo declara en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo podemos interpretar esto sencillamente? ¿Cómo lo podemos interpretar? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo, ¿por qué llegó a la cruz? Por obediencia. Cristo, ¿por qué llegó a la cruz? Por nuestros pecados. Cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué pasó en la cruz? Estoy muerto a mí para que Él viva. Estamos muertos con Cristo Jesús, no tenemos por qué pecar más. El pecado ya no tiene poder, iglesia, sobre nuestras vidas. El que quiere pecar es porque quiere hacerlo, pero Cristo tiene el poder. La obra de la cruz tiene todo el poder para doblegar todo pecado, para enterrar y matar toda obra pecaminosa. Fuimos libertados por la muerte de Jesús. La figura que Pablo usa en Romanos 6 es la figura de un amo y un esclavo, en que el amo es el pecado y el esclavo somos nosotros. El pecado representa a un amo muy malvado, dominador, tirano, que nos obligaba a pecar compulsivamente. Antiguamente, un esclavo no tenía posibilidad de ser liberado. No tenía recursos, ni dinero, ni tenía voluntad, si lo queremos decir así. El esclavo solo podía contar con una salida para ser libre de su amo: la muerte. Un día ese esclavo murió. El amo vino y le dijo: ¿todavía estás durmiendo a esta hora de la mañana? Levántate. Pero el esclavo estaba muerto. Vamos, ponte de pie. Finalmente el amo se dio cuenta de que el esclavo no está durmiendo, sino que había muerto. El amo perdió toda autoridad sobre él. La muerte fue su liberación. Nosotros no tenemos por qué obedecer más al antiguo amo, el pecado. Uno puede equivocarse, sí, hermanos, sí, hermanas. El enemigo intenta engañarnos, pero tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y creer en la verdad. Declarémosle al pecado y a Satanás: estoy muerto con Cristo Jesús y estoy crucificado. Y el problema, Satanás y pecado, es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Y Cristo es libre, y mi Cristo me hizo libre, y Cristo no peca, y yo tampoco pecaré, porque ahora ya no vive el débil, el que estaba sujeto a su amo, el pecado, quien lo obligaba compulsivamente a hacer cosas desastrosas. Ahora estamos libres en Cristo Jesús. Mi amado hermana y mi amado hermano, usted no puede seguir creyendo que el pecado es más fuerte que Cristo. Es porque usted no le ha entregado su vida, su corazón totalmente a Cristo. Pero hoy, en esta noche, quiero decirle:
Él te hizo libre. Ya el pecado no gobierna porque nosotros morimos, y el que vive ahora no es el débil, el cobarde, el mentiroso, el engañoso. No, ahora vive el perfecto, el santo, el poderoso, el grandioso, el glorioso, el eterno, el digno de toda alabanza. Cristo es el que vive en ti y en mí, amada iglesia. Porque la ignorancia de la palabra nos lleva a vivir esclavos, aún sin amo. Pero cuando nos metemos a la palabra, nos hace entender y comprender que estamos vivos para la gloria de Él. No solo estamos muertos, también estamos vivos. Creemos, iglesia, en esta maravillosa. Tú eres una persona muerta a ti y resucitaste no solo, sino acompañado, con una esencia diferente, con una esencia del cielo, la esencia de Cristo. Iglesia, debemos entender, es difícil comprender esta realidad porque son misterios que yo no podría explicarle. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿Cómo es que somos bendecidos y ya no estamos aquí, sino que estamos en el Señor? Iglesia, Cristo en nosotros. ¿Sabe qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20, en la tercera de este querigma, de esta proclamación, en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. Estamos en la tercera, Cristo en nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la misma esperanza de gloria. Esta es la riqueza maravillosa que tenemos, iglesia. Esto es lo hermoso que tenemos. ¿Dónde está el Hijo? Pon tu mano en el pecho y decláralo. Y reconócelo. Ese Dios grande está con nosotros. Pídele en esta noche que no sigas pensando como esclavo, sino como libre. Quiero invitarte, para terminar esta parte de la autoestima, quiero invitarte a orar. Por favor, ora conmigo. Señor Jesús, líbrame de esos pensamientos débiles, pobres, engañosos, de ese lenguaje del hombre esclavo. Pobrecito, soy débil, no tengo nada, no tengo esperanza. Señor Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, libera a los que están escuchando esta enseñanza. Libéralos. No son pobres, no son débiles, no son la escoria, son hijos, son coherederos, son amados. Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras el entendimiento y que reciban el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer las riquezas de la gloria de tus hijos, los santos. Papá Dios, abre los ojos. No permitas que caigamos en la tentación de seguir pecando, de seguir fallando, de seguir errando, de seguir pensando como aquellos que estamos solos cuando somos uno contigo, cuando tú nos hiciste uno contigo a través de tu Espíritu Santo. Nos diste libertad, nos diste amor, nos has dado todo. Las riquezas de la sabiduría están con nosotros porque Cristo y su Espíritu está con nosotros, amado hermano y amada hermana. Declaro sanidad sobre tu corazón. Declaro libertad sobre tus pensamientos. Declaro que esos pensamientos esclavos de pobreza, de engaño, de mentira, dominados por el pensamiento demoníaco de Satanás, porque eso es demoníaco pensar que somos pobres, que somos nada, que no tenemos valor, que no valemos nada. No, en este punto de la autoestima debemos mirar que somos los seres más ricos, bendecidos, que somos los seres más y que podemos dar más,
porque de lo que tengo doy. Y Cristo, si está en nosotros, tenemos toda la riqueza de Cristo para darle a las personas. Así podrás bendecir a tu familia, así podrás bendecir a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que saber que Cristo es poderoso, grande y soberano. Gracias le doy al Padre por Cristo Jesús. Señor, gracias por esta enseñanza, sanos por la palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu está sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios te bendiga, te amamos, saludes y abrazos de sus pastores, les amamos y sabemos que esta enseñanza está trayendo libertad sobre tu vida. Amado hermano y amada hermana, una feliz y maravillosa noche y un resto de semana bendecidos en el poder y la gloria que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao.